De pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de la Comisión de Salud. Asiento. Cuenta de la Secretaría, por favor. Muy bien, abierta la sesión de la Comisión de Salud. Le ofrecemos la palabra al señor secretario Juan Pablo Libuy para la cuenta. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores senadores y autoridades. Tenemos la siguiente cuenta. Hay comunicaciones. Primero, de la Alianza Diálisis es Vida, solicita conocer a esta comisión el reajuste que FONASA tendrá contemplado para el arancel de prestación de hemodiálisis y peritoneodiálisis para el año 2024. Luego una comunicación del director de FEDEPRUS Metropolitana, con lo que dan a conocer la vulneración de derechos remuneracionales de los trabajadores del Hospital Padre Hurtado. Solicitan incorporar una propuesta de indicación al proyecto de ley de reajuste. Tercero, una del presidente de la Corporación de Universidades Privadas, señor Cristian Nasser, mediante el cual remite un documento con sus comentarios a las indicaciones del Ejecutivo el proyecto de ley que regula campos, el proyecto denominado de campos clínicos. También hay otra del presidente del Consorcio de Universidades Estatales, rector Osvaldo Corrales, con la cual remite un oficio y minuta con el análisis realizado al proyecto relativo a campos clínicos. Enseguida tenemos solicitudes de audiencia. La primera de la directora ejecutiva de la Red de Universidades G9, señora Andrea Wenzel, para que el presidente de dicha red, doctor Cristian Mellado, pueda exponer en el proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes. También de la abogada de la Corporación Humanas, señora Luz Reidel, para presentar su opinión al proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica. También, y por último, del concejal de Calbuco, señor Adán Díaz, para que la comisión reciba al alcalde y al consejo de dicha comuna para que se refieran a temas que les afectan en cuanto a la salud primaria. Por último, señor presidente, señalar que en la mañana, pocos minutos antes de comenzar la sesión, se han hecho llegar dos documentos por parte de la Asociación de ISAPRES, una del abogado señor Patricio Zapata Larraín y otro del abogado Jorge Correa Sutil, relativo a las materias del proyecto de ley sobre ISAPRES y que se harán llegar a sus señorías por vía electrónica una vez terminada esta cuenta. Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta hoy día. Perdón, no es propiamente materia de cuenta, pero señalar que en el punto 1 de la tabla hoy día tenemos el proyecto, ¿no es cierto?, de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y que sanciona la violencia gineco-obstétrica. A este proyecto estaba invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien se excusó. Tenía actividades relacionadas con el día de hoy, que es el Día Nacional del Femicidio. Eso es, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario. Esperando una muy rápida recuperación de nuestro distinguido colega senador Sergio Gaona, quien se encuentra hospitalizado en este instante, aquejado de una dolencia aguda, y esperamos que salga todo bien en la recuperación de su estado de salud. Senadora Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión para el envío de un oficio al Ministerio de Salud respecto informativo. Yo quiero solicitar información respecto de la existencia de angiógrafos a lo largo del territorio regional. Quiero solicitar que esta información sea por región, por comuna, identificando el centro de referencia donde se encuentran, como es de público conocimiento. Durante mucho tiempo desde la región de Aysén estamos solicitando la adquisición de un dispositivo de esta naturaleza para la detección temprana de problemas cardiovasculares, para tratamiento oportuno y, por supuesto,
para evitar también y reducir los tiempos de espera y principalmente el traslado de los pacientes de una región y zona extrema como es la región de Aysén. Así que esa es mi solicitud, presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Senador José Durana, bienvenido a la Comisión de Salud en reemplazo del senador Sergio Gaona en esta oportunidad. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Escuché la cuenta que habrían llegado 2 informes en derecho de abogados constitucionalistas y quisiera pedir a la mesa si pueden ser invitados en audiencia porque creo que eso enriquece la discusión del proyecto. ¿A cuáles se refiere específicamente? Me refiero al Jorge Correa Sutil y también llegó otro informe en derecho de otro abogado, que son ISAPRE. Fueron dados en la cuenta. Ah, se leyó en la cuenta, ya es que no me había percatado. Fueron dados en la cuenta. Sí, yo sugiero que en la medida que entremos en la discusión misma podemos ahí ir fundamentando y dando, pero se pueden distribuir mientras tanto los reportes que se han ingresado. Quisiera, en el primer punto, pedirle a la ministra de Salud que pudiera dar un punto de vista sobre el proyecto de violencia obstétrica, dado que nosotros hemos intentado cumplir el itinerario luego que se despachó de la Comisión de Género y Equidad en marzo. Se pidió ahí un plazo del Ejecutivo para poder adecuar indicaciones. Han pasado un tiempo, ya largos meses, y sabemos que el Ministerio de la Mujer y Equidad y el Ministerio de Salud tienen ahí una correlación de enmiendas y propuestas que quieren llegar a hacer. Entonces quisiera que nos pudiera decir cuáles son los tiempos y el modo de abordaje de este proyecto que está radicado acá en este instante y que le falta un informe financiero también, en fin, varios aspectos, pero precisar el itinerario. Ministra, por favor, tiene la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. También desearle al senador Gaona una pronta recuperación y lamentar que esté hospitalizado. Esperemos que todo vaya bien con él. Saludar a los senadores y a todos los presentes, incluyendo las autoridades de salud. Bien, con respecto al tema de esta ley, justamente nosotros, como alguna vez, no sé si se ha comentado acá, hemos estado trabajando sobre la propuesta del proyecto de ley, que entendemos que el proyecto trae una serie de situaciones y condiciones que establecen ciertos derechos a las personas que requieren un análisis profundo respecto a cuál es la viabilidad de verdaderamente garantizar todos esos derechos, más allá del tema de, por cierto, evitar las faltas de respeto, los maltratos y lo que puede constituir una violencia. Nosotros como Ministerio hemos estado estudiando justamente esos elementos. Estamos ya en las fases finales. Yo he pedido que se le dé urgencia a esa situación, tanto en la Subsecretaría de Redes como en la Subsecretaría de Salud Pública, de manera de tener el acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y lo que podemos plantear es tratar de terminar todo este trabajo durante estos meses del verano y nosotros particularmente en enero, de manera de en marzo ya tener una propuesta más completa. Gracias. Bien, nosotros entonces, si hay acuerdo en la Comisión, lo vamos a poner para la primera semana de enero, el proyecto, esperando que haya presencia de la ministra de la Mujer en esa oportunidad y también del Ejecutivo para dar el curso a la discusión. Bien, le damos la bienvenida al director de FONASA, don Camilo Cid, y al superintendente de Salud, don Víctor Torres, y a los distintos asesores, el presidente de la Asociación de ISAPRE también, que están acá, y los equipos de asesoría legislativa. Hoy estamos convocados a continuar la votación en particular de ley corta de ISAPRE, y al inicio, dado que ha habido mucha intensidad en la Cámara de Diputados sobre los temas de ICSA, quisiera pedirle a la ministra que pudiera actualizar un poquito el estado de situación a partir de las conversaciones que se han sostenido en dicha Cámara y de las propuestas que el Ejecutivo ha señalado, que distintas aluden a ley corta también en algún grado, pero sobre todo para tener claridad del escenario en que nos encontramos actualmente. Sabemos que se vota hoy día en sala de la Cámara finalmente, pero más o menos la arquitectura está definida de cómo están quedando las cosas. Tiene la palabra, ministra, por favor. Sí, muchas gracias, presidente.
Justamente el día de ayer se hizo la votación en la Comisión de Hacienda y también en la Comisión de Salud, donde se logró una amplia aprobación de la propuesta de adelantar el reajuste. Como para hacer una recapitulación de esta situación, recordemos de que le habíamos comentado en alguna oportunidad con los senadores que nosotros vemos que hay 3 temas que en el fondo están en este momento relacionados con dar una conducción adecuada a la situación de las ISAPRES. Uno de cortísimo plazo, que es enfrentar las consecuencias de la sentencia de las garantías explícitas de salud. La segunda de mediano plazo, que es un mediano plazo bastante corto, que es lograr aprobar la ley corta. Y un tercer elemento que tiene que ver con la discusión sobre una reforma de salud. Todos intereses que están manifiestos y que tienen un apoyo transversal de todos los sectores en que podamos entrar a una discusión más de fondo respecto a cuál va a ser el arreglo del sistema de salud y avanzar en esas reformas. Con respecto a esto, nosotros tuvimos que recurrir a la ley de reajuste, dado que, si ustedes recuerdan bien, la sentencia GES tiene un efecto inmediato en la disminución de la recaudación de las ISAPRES. Es una sentencia que, a nuestro juicio, corresponde porque suspende los cobros en exceso e injustificados de las ISAPRES. Sin embargo, tiene un efecto que lleva a desestabilizar el sistema, y nuestra responsabilidad siempre ha estado en los pacientes, centrar a los pacientes y en mantener la continuidad y dar certeza respecto a la continuidad de la atención de los servicios. Es por ello que el Ejecutivo planteó adelantar una medida, que es una medida que es, como yo misma declaré, insuficiente para dar respuesta a toda la situación de las ISAPRES. Es solamente un puente de tiempo que permite mitigar en parte el efecto de la reducción de ingresos, y que eso, entendido que posteriormente se aprobaría la ley corta, que es la que tiene los mecanismos y las compensaciones para garantizar una estabilidad más del mediano plazo, mientras se discuten más profundamente elementos de reforma sectorial. Este planteamiento, que ciertamente ha sido incómodo para los parlamentarios, porque justamente en una ley de reajuste aparecen estas otras, entre otras, temas que es urgente solucionar. Ha sido el tema de la urgencia y la oportunidad lo que nos ha obligado a tomar esta medida. Y eso se explicó y hubo que explicar los contenidos de la ley corta, puesto que los parlamentarios de la Cámara de Diputados no han tenido oportunidad de revisar este tema, que es un tema de suyo complejo. Aquí llevamos varios meses discutiéndolo y las distintas aristas, la verdad es que hacen difícil explicarlo en una situación más abreviada, como fue este tema de votar el reajuste. Sin embargo, creemos que afortunadamente, o por lo menos esperamos que sea bien acogido finalmente en la votación de la sala. La propuesta que nosotros presentamos adelantaba exactamente indicaciones de la ley corta, que tienen que ver con el reajuste, que normalmente se hace en julio y que sería en abril si se acoge. Tal como recomendó la Comisión Técnica, por una vez, en forma excepcional, no consideraría el factor de ponderación de FONASA, explicando de que el índice de costos de la salud es un mecanismo de contención de costos, y por lo tanto sigue existiendo un mecanismo de contención de costos por más que se levante en forma excepcional el efecto de FONASA, y que el otro elemento que se estaba incorporando es justamente el materializar la suspensión del cobro de los menores de 2 años, que está en la sentencia de tabla de factores, en que la Corte pide que en el fondo los menores de 2 años no se cobre, y prorratear lo que significa esa reducción de ingresos en la cartera. Las indicaciones que incorporaron los parlamentarios han permitido mejorar incluso la propuesta, en el sentido de que el prorrateo no considere a los mayores de 65 años, que son personas que, producto de la tabla de factores, terminan pagando más. Y también que quedara explícito, a pesar de que nosotros estaba en el espíritu, que va a haber un mecanismo de verificación de aquella alza, y también una indicación que se hizo en el sentido de, dado que se adelanta en 3 meses el reajuste como una compensación a los afiliados, el siguiente reajuste se haría en 3 meses de retraso, de manera de que en el fondo se haga una compensación de este adelanto del reajuste, que sería el 2024. Entonces, el 2025 entraría en efecto con 3 meses de retraso. Esas son las indicaciones que se plantearon.
Y, por cierto, también se acordó un protocolo que, en el fondo, el protocolo es una herramienta que compromete al Ejecutivo y que tiene 4 partes principalmente. El tema de aprobar la ley corta, que piden que se avance más rápidamente, por eso nosotros comprometimos cambiar la urgencia, avanzar en el diseño hacia la reforma de salud, en términos que alguna vez han comentado acá, fortalecer la institucionalidad del subsidio de incapacidad laboral, y que para todo y explicar que en el fondo, en toda esta arquitectura de respuesta, en el fondo esta situación contingente requiere estas medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, y por lo tanto necesitamos que se autorice el reajuste en forma adelantada al periodo normal. Eso es lo que planteamos. Ayer, como decía, en la Comisión de Hacienda se aprobó mayoritariamente, y también en la Comisión de Salud, en el entendido de la incorporación de las indicaciones de los parlamentarios y del protocolo de acuerdo, que es un compromiso del Ejecutivo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ministra. El Senado va a empezar a ver, después del despacho de la Cámara, me imagino que desde hoy y durante mañana y quizá el jueves, el proyecto de reajuste del sector público. Ahí se verá el detalle también de la enmienda relacionada con el ICSA, y lo tendremos que analizar en su mérito. Ahora bien, quiero destacar del protocolo que usted ha leído, ministra, que ha recogido puntos que hemos planteado desde esta instancia de la Comisión de Salud en cuanto a reformas indispensables que hay que hacer a los aseguradores privados para eliminar la selección de riesgo, para eliminar la declaración de salud, para lograr que exista un sistema no discriminatorio hacia las personas en su origen, lo mismo respecto a la transición hacia seguros voluntarios por parte de la ISAPRE, la gobernanza del FONASA y la Superintendencia de Salud, y el gran problema asociado a el subsidio de incapacidad laboral, que son temas que han salido desde el comité técnico de esta instancia con mucha fuerza y con detalle, y eso es positivo que se haya recogido. Ahora, es bueno precisar también que una cosa son los protocolos que se hacen con una Cámara, que son vinculantes a esa Cámara. En sede legislativa de la ley corta es esta la que tiene que evaluar el curso de los acontecimientos, y nosotros seguimos planteándole al Ejecutivo que los tiempos, los itinerarios, como se vio planteado ayer, respecto a enviar a más tardar a marzo del 2025 aquellas reformas de seguridad social enunciadas. En mi opinión, en principio, esto hay que conversarlo con más profundidad, pero parece un tiempo excesivo porque difícilmente un gobierno logra hacer reformas en los últimos 9 meses de su mandato. Eso no se ha visto nunca eso. Entonces, parece más bien colocarla en el escenario de otro gobierno que en el actual gobierno. Eso yo le sugiero que lo podamos ir conversando, ir evaluando, porque para efectos del Senado, habiendo ley de por medio como la que estamos abordando, requiere decisiones más en el corto plazo para esta ley, respecto también a algunas reformas iniciales que hay que profundizar, como las 3 que hemos planteado. Bien, senador Chaguán, sí. Bienvenido. Había pedido la palabra. Sí. Presidente, primero estaba siguiendo su intervención y estoy un poco preocupado y quiero manifestarlo porque yo sostenía efectivamente que acá el gobierno estaba esperando el resultado del plebiscito justamente para ver cómo mojonaba finalmente una búsqueda de una alternativa. Y yo creo que erróneamente el gobierno puede suponer que esto es un segundo respiro desde el punto de vista de la crisis sanitaria o la crisis sistémica. Quiero decirle que la crisis sanitaria y la crisis sistémica no dependen de un resultado de un plebiscito. Y yo quiero manifestarlo con toda la franqueza del caso, porque la quiebra obedece a otros factores muy distintos de la política. Entonces, si alguien quisiera hacer una relación entre resultado del domingo y búsqueda de una alternativa para evitar la crisis sanitaria, está equivocado. Quiero, por lo menos desde mi perspectiva, quiero dejarlo aclarado. Y por tanto, no apuntar a un ICSA que sea capaz de enfrentar la situación puntual
lo que se va a ocurrir es que vamos a tener efectos de esa crisis sistémica en las próximas semanas. Y alguno podrá creer que esto es campaña del terror, que alguien está suponiendo escenarios que no son reales o que uno pudiera estar exagerando. Bueno, quiero decirles que eso se va a provocar en las próximas semanas y lo único que quiero pedir, porque esto es la herramienta que uno tiene, es que el gobierno y la ministra se haga cargo de lo que va a ocurrir. Y ahí nosotros vamos a ser, y quiero decir, presidente, implacables para exigir esa responsabilidad. Se lo quiero advertir de manera cordial, franca, pero directa, porque ahí vamos a ser implacables. O sea, quiero decirle que si esto genera crisis sistémica y genera personas fallecidas en lista de espera o interrupción de procedimientos de alto costo, quiero decirle que acá se acabó la buena voluntad la vamos a tener siempre, a buscar acuerdos porque creemos que hay que evitar, pero si se produce una muerte, se produce la interrupción de un tratamiento de alto costo, quiero decirle que nosotros vamos a escalar hasta donde usted puede imaginar. O sea, quiero decir, hasta organismos internacionales. O sea, porque así va a operar la oposición, en el buen sentido de que hemos buscado todos los puntos de encuentro. Hemos puesto a disposición todas nuestras capacidades. Hemos elaborado 3 documentos, pero ninguna de estas indicaciones se hace con la sola voluntad de los parlamentarios. Requiere patrocinio del Ejecutivo y lo responsable es el presidente Boric y la ministra Aguilera. Eso es. Así es al final de la línea. Entonces yo, con la mayor buena voluntad, porque el mayor cariño que le tengo a la ministra, al final de la línea los responsables son la ministra y el presidente, y tendrán que hacerse cargo. Entonces yo quisiera señalar que nosotros, con toda la voluntad, con todo el entusiasmo, pero si es que el ICSA no se resuelve, quizás a lo mejor con un número como el que fue el último reajuste que hubo de un 7,6% en su momento, buscar una fórmula que permita justamente hacer un ajuste ahí para luego hacerlo en el segundo reajuste, pero hay que hacer algo, porque lo contrario lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, es que van a haber consecuencias para la atención de los pacientes. Y yo quiero decir lo siguiente, yo soy de aquellos que creen que hay que poner a los pacientes por delante. Porque quiero decir que también las ISAPRES tienen que hacer un esfuerzo muy contundente. Yo soy de aquellos que estuvo luchando para el término de los abusos de los 3 nuevos críticos, que recurría a las cortes, que le gané todos los recursos de protección a las ISAPRES, todos. No hubo ninguno que perdiera. Ninguno. Y que tienen que hacer esfuerzos en controlar sus costos de administración y que tienen que hacer... Porque, o sea, quiero decir, yo estoy defendiendo a las ISAPRES, muy por el contrario. Creo que las ISAPRES han actuado de alguna manera durante mucho tiempo bloqueando los intentos de resolver los temas por la vía legislativa, pero también lo fue el oficialismo, el actual oficialismo. El actual oficialismo se negaba porque tenía un gran paréntesis. El primer paréntesis estaba por el primer proceso constitucional, el segundo paréntesis, el segundo proceso constitucional, y ya la elección del segundo proceso constitucional se produjo, ya no hay más responsabilidades. Ya estamos. Y ya se acabó el tiempo. Entonces quiero decirle, o llegamos a un acuerdo en las próximas semanas, o vamos a estar en una situación crítica. Y a mí me gustaría que temas que vamos a empezar a ver hoy día, presidente, con esto termino, de la mutualización de los riesgos, que a mi juicio es la esencia de un seguro. O sea, si no hay mutualización de riesgo, no hay seguro, porque si uno pensara que debiéramos tener por los más de 50.000 contratos vigentes entre los afiliados y las ISAPRES, yo diría que incluye un poquito más. Yo en algún minuto llegué a calcular 57.000 contratos vigentes, que son contratos de adhesión, donde el afiliado no tiene nada que negociar o muy poco con la ISAPRES, y que también hay un abuso de posición. Pero más allá de eso,
acá tenemos un problema que hay una regulación prácticamente muy distinta de afiliado a afiliado. Entonces, quien quiera calcular deudas atrasadas es un trabajo de ingeniería y de demora que yo creo que no se ha hecho con esa pulcritud. El superintendente podrá decir que sí, que han revisado los... Sí, bueno, yo tengo mis diferencias. Entonces, si no asumimos la mutualización del riesgo, por lo menos a mí me gustaría escuchar opiniones, por lo menos, no sé, entiendo que está Correa Sutil disponible para poder exponernos u otros. Yo creo que acá es necesario iluminarse, porque si alguno cree que estos son contratos de prestaciones individuales entre un ISAPRE y los afiliados, yo creo que está equivocado. Estamos hablando de seguros en que la mutualización del riesgo requiere justamente conocer la manera como funcionan estos seguros. Entonces yo, presidente, me gustaría escucharlo. Estamos en el numeral 12 de enmienda de indicaciones por parte del Ejecutivo. Ahí quedamos la sesión anterior, en la cual establece que la superintendencia dictará una circular con 5 facultades, que a lo mejor se puede rebobinar cuáles son esas facultades, le voy a dar la palabra enseguida, para poder proseguir la discusión. Ya han pedido después de la ministra, la senadora Órdenes, el senador Flores y don Gonzalo Regada. ¿Quiere hablar antes de la ministra? Ya. Senadora Órdenes, por favor. Presidente, estamos entrando en una etapa que es bien importante y es la votación en particular. A mi juicio, creo que es importante darle celeridad a este proceso en particular para que la Cámara de Diputados también tenga rápidamente y el tiempo oportuno para revisar el trabajo que hemos realizado. Y no quería dejar pasar un poco las palabras por su intermedio, presidente, del senador Chaguán. O sea, acá el clima es importante, el clima en el cual vamos a desarrollar esta conversación. Y por eso a veces los tonos pueden parecer buenos, pero las palabras son bien duras. A mí me llama la atención que se le pida un esfuerzo a las ISAPRES, siendo que aquí el origen de esta crisis también tiene que ver con que hay un fallo que tenemos que cumplir, ahí hay un mandato, y por otro lado también hubo falla en las ISAPRES. Eso lo hemos conversado antes, no quiero abrir la conversación ahora, quiero que entremos de lleno a las indicaciones, pero me parece que quiero dejar en claro que también hay contrapuntos al interior de la propia comisión. La mutualización respecto a 2 informes que hoy día me entero a través de la cuenta que se han presentado, siempre todo informe me parece valioso. Ambos abogados expusieron ya en la comisión. Entonces, me parece importante, valoro cada uno los aportes y lo analizaremos también en su mérito. Y yo espero que el tema de la mutualización lo veamos, no fue recogido en las indicaciones. Entonces, ahí veremos en qué espacio y cómo abordamos ese tema. Pero me parece que para continuar con esta conversación los tonos también son importantes y claramente tenemos posiciones distintas en algunos puntos, serán parte del debate. Gracias. Senador Chaguán y después la ministra. Yo quisiera señalar la voluntad de llegar a acuerdos por parte de la oposición ha quedado de manifiesto en cada una de nuestras intervenciones. La ministra sabe, hemos estado hablando con ella. Hemos generado 3 comisiones. Durante la presidencia de la comisión por parte nuestra, creamos la comisión con esta conversación que tuvimos con Juan Luis Castro, después vino la comisión técnica, la comisión de expertos y la comisión para la reforma. Entonces, lo que estoy señalando es que hemos puesto todo a disposición. Lo que pasa es que si es que se produce la crisis que yo creo que se va a producir en las próximas 2 semanas, el ánimo acá para buscar acuerdos va a ser el mismo. El problema es que ya este problema deja de ser discursivo. Ya son vidas de personas que puedan estar en riesgo. Y ahí la cosa cambia. El ánimo para llegar a acuerdos siempre va a estar, pero hay que apurar. Entonces estamos viendo cómo apuramos aquello. Y yo les quiero decir, si ha habido alguien que ha presentado proyectos y que fueron declarados admisibles, que estaban en esta comisión, que buscaba terminar con los 3 nudos críticos de la ISAPRE y que consideraba que eran abusos los que cometían con las alzas neutrales, con las preexistencias y con las tablas de factores, ha sido este senador. Me costó incluso con senadores oficialistas, actualmente oficialistas, como el senador Fulvio Rossi, discusiones de alto calibre en la comisión,
porque el proyecto no se ponía en tabla, el proyecto que establecía un plan garantizado universal que fuera espejo para los servidores de FONASA y ISAPRE. Durante la presidencia de mi comisión lo puse exprofeso, y acá está la Secretaría, que puede ratificar lo que estoy diciendo, en todas las sesiones. En todas las sesiones en tabla aparecía plan garantizado universal, que fuese espejo entre afiliados de FONASA y ISAPRE. Lo puse exprofeso en todas las sesiones, esperando indicaciones que nunca llegaron, entendiendo que en ese proyecto faltaba solo una sesión para despacharlo, desde el gobierno, del primer gobierno del presidente Piñera, y pusimos siempre, también el proyecto que logramos sacar adelante de esta comisión, el de licencias médicas falsas o fraudulentas. Todavía está en la Cámara de Diputados, escúchenme. Pero, ministra, a pesar de las urgencias, todavía sigue ahí. Este es un elemento de juicio para que nos permita justamente colaborar con la solución de la crisis. Si acá el abuso de licencias médicas falsas, el abuso de licencias médicas fraudulentas, hoy día es una de las causas del reventón del sistema, también, como también el abuso de la ISAPRE, del cual yo he luchado permanentemente. Entonces, no estamos hablando de esfuerzos, estamos hablando de cumplir la ley, entonces, para que se entienda bien. Pero yo quisiera ahora ver cómo resolvemos esto. Entonces, yo de verdad quisiera recabar la unanimidad para que escuchemos al abogado Correa Sutil, a ver si es que es posible. Bueno, yo creo que es importante hablar de la mutualización del riesgo, sino cómo buscamos una fórmula que permita resolver el problema. Bien, entiendo. Me acaba de comunicar la senadora Órdenes que no da la unanimidad, senador Chaguán, para este propósito. Bien. Ministra, por favor, tiene la palabra, después senador Flores y don Gonzalo Arregada. Sí, solo manifestar que nosotros como Ejecutivo entendemos la obligación, la responsabilidad que tenemos de no estar impávidos frente a la situación que está ocurriendo, producto de la necesidad de cumplir con la justicia, cumplir con las sentencias, y que es en el espíritu de garantizar el cumplimiento de esas sentencias que hemos presentado esta ley corta y hemos también presentado las propuestas de adelantar el reajuste y también que estamos abiertos a discutir medidas más en el largo plazo que mejoren el sistema y que están en línea con lo que ha solicitado el Senado. Yo creo que no se puede poner en duda la voluntad de subsanar esta situación que ha puesto tanto el presidente de la República como mi persona. Gracias. Bien, senador Flores. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Hacer un comentario solamente de lo que acaba de señalar nuestro colega Chaguán. Y es que, a ver, no se puede arrinconar ni a esta comisión ni al gobierno de un problema que no es ni de este gobierno ni de esta comisión. Este problema lo causaron las ISAPRE. Y lo causaron desoyendo advertencias que ya, y todos lo sabemos, había hecho el Tribunal Constitucional hace harto tiempo, 13 años. Desoyeron las advertencias de la Superintendencia de Salud hace hartos años y siguen desoyendo, hoy día con preocupación, porque venimos saliendo de una pandemia, desoyeron lo que el principal tribunal de nuestro país ha fallado. Entonces, claro, hoy día se mezclan dos cosas, se mezclan las consecuencias de los tiempos de las vacas flacas, pero tuvieron, ¿cuánto? 20 y tantos años de vacas gordas, donde no hubo provisión, donde no hubo preocupación, donde no hubo esa necesidad empática de entender que los sistemas suben y bajan, donde las situaciones económicas de las empresas y de las personas también son variables. Entonces no vengamos hoy día a arrinconar al sistema por la falta de provisión de la ISAPRE, y mucho menos advertir de que habiendo un muerto aquí pueden haber acciones legales en contra de la institución pública. Yo creo que la voluntad ha estado por intentar buscar una solución. Esta ley corta es el camino que tenemos que asumir, pero las ISAPRES también tienen que entender que el apretón del cinturón tiene que traspasarle las costillas y llegar exactamente al punto máximo de su esfuerzo. Y eso es lo que se está buscando, entiendo yo, ni más ni menos. Pero no es culpa de este gobierno, independientemente que podamos tener diferencias, mucho menos de la superintendencia. Esto es una culpa exclusivamente de la ISAPRE. Si hubiesen corregido la tabla de factores hace rato, probablemente la condición sea distinta. No sabemos.
pero lo más probable es que haya sido distinto. Y aquí, presidente, con esta actitud, los únicos que van a seguir pagando los platos rotos son los ciudadanos. Y eso es inaceptable. Entonces, por favor, la mejor voluntad posible, y yo creo que se puede avanzar muy bien en las atribuciones de la superintendencia, muy bien en el fortalecimiento de FONASA, que hace mucho rato muchos de nosotros decimos. Hay un punto crítico, probablemente sea el establecimiento de las condiciones de la devolución de lo que tienen que devolver y el plazo para ello. Yo creo que ese es el punto crítico, lo demás deberíamos estar de acuerdo. Gracias, presidente. Muy bien, hay 2 palabras pedidas y vamos a continuar la votación. Don Gonzalo Regada, senador Durana. Gracias, presidente. Mire, referirme a 3 puntos. En primer lugar, respecto de la ley miscelánea que ayer vio la Comisión de Hacienda de la Cámara. Efectivamente, nosotros consideramos que ese artículo en la ley miscelánea es una solución insuficiente, como la calificamos desde que la conocimos, y sigue siéndolo. Lamentablemente, del 12% de caída de ingresos que va a tener la industria, compensa menos de la cuarta parte. Entonces, no es una solución que en realidad vaya a conseguir el equilibrio, como lo ha reconocido por lo demás el Gobierno y el Ministerio de Salud, y estimamos que si no viene acompañada con medidas adicionales de corto plazo, efectivamente pudiera tener consecuencias complicadas para más de alguna de las ISAPRES. Así que con esto que se está avanzando, lamentablemente no se resuelve suficientemente el problema. En segundo lugar, presidente, referirme a varios de los comentarios que se han hecho aquí respecto de la responsabilidad exclusiva, como se ha señalado, de las ISAPRES en los problemas que tenemos en la actualidad. No quisiera que se centrara esta conversación, que yo entiendo que estamos hablando de futuro y de ver soluciones y avanzar hacia adelante, pero no puedo no decir nada al respecto. Hay que recordar que el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional señaló que algunos artículos de la ley que estaba vigente a esa época eran inconstitucionales, y señaló que las ISAPRES no podían definir tablas, ni tampoco podía hacerlo la superintendencia, sino que solo se podía hacer por ley. Han pasado 13 años, efectivamente, han pasado 13 años, pero no para que las ISAPRES hubiésemos corregido las tablas, las hubiésemos creado. En realidad, el tribunal exigía que esto hubiese sido resuelto mediante una ley. Lamentablemente, ninguno de los gobiernos, ni el actual ni los anteriores, tuvieron iniciativas en esta materia y nos encontramos hasta el día de hoy sin una ley que regule una tabla de factores como el Tribunal Constitucional señaló. Esto terminó en judicialización extrema de nuestro sistema y en la situación que tenemos hoy. Nosotros tenemos un pecado, sí, lo he reconocido. Nosotros debimos haber levantado la voz con mucha más fuerza durante mucho más tiempo para señalar que este vacío legal no podía mantenerse. Sin embargo, no lo hicimos y ese creo que fue nuestro pecado. La superintendencia tampoco lo pudo resolver por muchos años, hasta que el año 2019 decidieron crear una tabla. Y la Corte Suprema recién ahora, hace 1 año y medio, ha decretado que esa tabla es válida. Entonces, esta es la situación. No se nos quiere responsabilizar a nosotros como exclusivos responsables de esta situación porque no corresponde, presidente. Y por último, respecto de nuestra disposición, nuestra asociación está perfectamente disponible para avanzar en reforma en nuestro sector. Nos parece que es además conveniente y necesario, y estamos totalmente disponibles. Nos parece que aquellos elementos que se han señalado como propuestas para resolver un avance en la materia en el sector privado de salud, en las comisiones de expertos que esta comisión del Senado creó, son perfectamente razonables. Así que está a la disposición nuestra. Nosotros no somos un obstáculo, al revés, quisiéramos convertirnos en un aporte en esa materia. Eso no va, presidente. Gracias. Senador Durana, por favor. Y vamos al numeral 12. Gracias, presidente. Yo quisiera recordar que estamos legislando
un sistema que va a impactar en millones de personas, un sistema que va a impactar fundamentalmente en personas mayores de 50 años, que su traspaso a un sistema único de salud va a ser en condiciones muy negativas porque ellos no van a tener ninguna posibilidad de poder tener un sistema alternativo. Y por lo tanto, yo creo que cerrarnos al espacio de poder seguir escuchando opiniones fundadas sobre mutualización, en donde tenemos, obviamente, al gobierno, que ellos dicen que es contrario al fallo, pero también tenemos opiniones jurídicas que yo creo que es importante poder analizar y evaluar, más aún cuando estamos viendo un proyecto que necesariamente impacta en la gente. Yo quiero recordar que tenemos que acordarnos que este proyecto de reforma al sistema privado fue bloqueado por la izquierda en el periodo anterior, porque querían un sistema único y porque finalmente se negaron a discutirlo. Y esto, la verdad, que no es responsabilidad de las personas que hoy día están adscritos a un sistema de salud privado, porque obviamente Chile entiende que quien legisla es el gobierno y quien legisla es el Congreso. Por lo tanto, frente a un tema tan importante, yo creo que esta comisión tiene que tener el criterio y la necesidad de poder escuchar a todos los actores, de tal forma de no tener que resolver en sala, sino que aprovechar las ventajas que tiene esta Comisión de Salud para llegar a un buen proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Muy bien, mire, estamos en el numeral 12. El numeral 12 le otorga 5 facultades a la Superintendencia de Salud. Una de ellas es fijar el precio para todos los planes que no tenían la tabla única de factores dictaminada por la Suprema, entre otras cosas, y otra gran facultad es establecer un monto de devolución. Entonces, me gustaría, superintendente, que usted resuma, y si hubiera alguna duda antes de votar este punto, que tiene que ver con los considerandos para calificar cuántos contratos o planes de salud estarían afectos a este numeral 1 del número 12 de enmienda, que tiene que ver con contratos de precio final que no eran de tabla única, vía circular del 11 de diciembre del 2019, para la dictación de adecuación de ese precio final. ¿Cuántos contratos son? ¿Cuáles quedarían a la baja? ¿Cuántos quedarían iguales? ¿Cuántos quedan por sobre? Pero entendiendo que esos sobre no por fallo judicial se le aplica reajuste. ¿Y cuáles son los tamaños de devolución? Porque como hemos tenido durante todo este tiempo fluctuaciones desde los 1.400 millones de dólares, bajó en un minuto a 400, hubo una propuesta del Comité Técnico de Mutualización, que es lo que se ha aludido acá. Aquí no está tipificado un monto en la ley, no dice el monto, pero están los criterios. Entonces, si usted pudiera, superintendente, precisar exactamente qué contiene, cuándo se emitiría esta circular y estos 5 aspectos, en resumen, de facultades que se agregan por ley a la superintendencia para este propósito. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Lo primero, respecto de la circular, como bien dice usted, el artículo 2 establece fundamentalmente que nosotros como superintendencia debemos dictar esta circular para generar la adecuación en virtud de la tabla única de factores de la circular 343 de la superintendencia, que es la que ha reconocido la Corte Suprema. Esa circular establece primero la obligación, como decíamos recién, de que todos los contratos que estén vigentes al 1 de diciembre del 2022, que es el momento en que se ejecuta entonces o queda ejecutoriada la sentencia de la Corte Suprema, tiene que entonces generar esta adecuación, ¿ya? A partir de ahí se empieza a generar esta diferencia de los cobros que se habrían realizado, pero con una retroactividad que ya tenemos claro, producto de la aclaración, valga la redundancia, que ya respondió la Corte Suprema, que dice relación con la entrada en vigencia de la misma circular 343, eso abril del año 2020. Por eso que se circunscribe una deuda retroactiva a 2 años, pero después se empieza a generar una deuda prospectiva desde diciembre en adelante, en virtud del tiempo que va pasando y que se siga no ajustando, digamos, estos precios
a lo que ya ha establecido la Corte Suprema. Por lo tanto, es muy difícil hoy día dimensionar al día de hoy una deuda, aun cuando ya conocemos la magnitud. Lo segundo es que yo preferiría no dar cifras, aun cuando sean especulativas. ¿Por qué? Lo mismo que explicábamos el año pasado, ya las dimensiones las conocemos. Hemos emitido, de hecho, una circular que extiende el pasivo contingente que tienen las ISAPRES respecto de esto para el año 2024, de tal manera que mientras no se conozca con precisión la deuda, no tengan que estar estas provisionadas en su estado financiero, producto del efecto que esto generaría y porque la misma dinámica de este proyecto de ley va modificando algunos elementos que puedan finalmente generar sumas que sean distintas. Por lo tanto, esa incertidumbre no permite poder establecer un cálculo de manera responsable y el impacto que este pueda tener entonces en el cumplimiento o no de los indicadores. Además, lo que dice este artículo respecto a que esta adecuación no puede importar alza a los contratos vigentes, tampoco una reducción del precio pactado de los contratos bajo el valor de la cotización legal obligatoria vigente al momento. Esto es concordante con lo que ya se aprobó respecto del 7%, ¿ya? Luego, en el punto 2 o en el numeral 2, se habla de la obligación de suspender el cobro por las cargas no natas. Dice que esta circular se hace cargo de esta situación. No obstante, hoy día hay una discusión en la ley de reajuste que nosotros hemos querido adelantar por una razón que ya hemos explicado. Hoy día hay un creciente número de recursos en la Corte que finalmente podrían fallarse con cúmplice. Eso podría generar un aumento en el desequilibrio y por eso creemos que es importante que esta medida también se adelante de tal forma de evitar esta situación y poder ejecutar ya desde abril del próximo año esta medida. Por lo tanto, es probable que este punto 2 ya esté resuelto con anticipación en el proyecto de ley de reajuste, dependiendo de lo que establezca el Congreso, por cierto. También, respecto a la obligación de informar a la Superintendencia los contratos que con ocasión de la aplicación de estos numerales resulten con un precio final inferior. Aquí estamos diciendo entonces que esta diferencia que se genera, la misma ISAPRE tiene que informarlo a la Superintendencia, señalando las diferencias que se generan en unidades de fomento por cada uno de ellos y especificando si esta diferencia ocurre por la aplicación de alguno de los numerales precedentes. O sea, son las ISAPRES las que van a tener que informarnos, entonces, cuando se aplique ya el nuevo valor, cuáles son las diferencias que se han ido generando por cada uno de los contratos cuando éste sea inferior, porque cuando es superior el precio se mantiene, ¿ya? La obligación de restituir, entonces, en los términos consignados precedentemente, las cantidades percibidas en exceso por las instituciones de salud previsional, como decíamos recién, con una retroactividad que está clara, que es desde el 1 de abril. Aquí la ley lo que hace, o el proyecto de ley, es concordar, obviamente, con lo que ya ha establecido la Corte Suprema a través de sus recursos, de los recursos de aclaración que presentamos en su momento. Además, respecto de las obligaciones a restituir, este artículo 2 menciona que las cantidades percibidas por las ISAPRES por concepto de cobro de carga no nata, desde el 1 de diciembre, en los términos consignados en los artículos 3 y siguientes, no podrán ser exigidos o realizados de manera retroactiva. Esto también es concordante con lo que planteó la misma Corte Suprema, que en el caso de las cargas de niños menores de 2 años y nonatos serían imputables desde diciembre del 2022 en adelante. O sea, no hay un efecto retroactivo como en el caso de las tablas de factores. Esto también concuerda con lo que ya estableció la Corte. Luego de eso, el inciso siguiente dice que calculado el precio final de los contratos de conformidad al numeral 1 anterior, las ISAPRES solo podrán realizar un alza de precio cuando exista estas razones fundadas, como son la incorporación de nuevas cargas o personas beneficiarias y la suma de los factores de riesgo del grupo familiar así lo determine. Por lo tanto, esa alza no puede ser ni arbitraria ni puede ser simplemente para ajustar valores mayores, sino porque están incorporándose nuevos beneficiarios al contrato original, ¿ya? Y eso, obviamente, sin perjuicio de las adecuaciones de precio que legalmente están establecidas, como, por ejemplo, la adecuación precio-base, que es anual, o, por ejemplo, el alza por la prima GES, que es habitualmente cada 3 años. Digo habitualmente porque esta está vinculada siempre a la emisión de un nuevo decreto por parte del Ministerio de Salud. Y finalmente, también esa circular deberá indicar la forma y el plazo en que las ISAPRES van a notificar a las personas afiliadas de los cambios efectuados en los contratos de salud que han sido establecidos en los numerales 1 y 2,
por lo tanto las rebajas tienen que ser, como siempre, notificadas por las mismas ISAPRES. Eso en términos generales, presidente, respecto a este artículo. Bien, si no hubiera un punto en cuestión, vamos a la votación. Tiene que ser muy breve porque estamos ya en el... Vamos a iniciar la votación, señor Regada. Muy breve. Y senador Durana. Diga nomás. No, yo solo quisiera... senador Durana. Ok, gracias. Solo quisiera saber de que, dado que esta votación no incorpora mutualización y no habría apertura al diálogo, finalmente esto se tendría que resolver en la sala. O pedir votación separada en caso que alguno de nosotros vote en contra. Sí, reglamentariamente, si hay obviamente la sala es soberana en la instancia final, como corresponde, y hay eventualmente indicaciones que se pueden presentar en la sala, siempre que sean admisibles, pero en este instante el procedimiento es la votación de la enmienda número 12, en los términos que viene planteado. Yo entiendo la controversia, pero las facultades las tiene cada parlamentario para las siguientes etapas que restan. Presidente. Sin duda. Sí, no, Senador Chaguán. no, presidente, más allá de lo que resuelva la sala, yo quiero hacer reserva de constitucionalidad eventual de la norma que vamos a votar ahora, para los efectos de ver si efectivamente buscamos una alternativa de solución, y de lo contrario, bueno, habrá que tener todas las ventanas y las puertas abiertas para... ¿La va a llevar al Tribunal Constitucional? O sea, si es que eventualmente no se posibilita un acuerdo, yo soy partidario de que eventualmente tener la puerta abierta para ello. Señor Regada, breve. Sí, muy breve, presidente. La verdad es que nosotros habíamos solicitado en esta comisión que se pudiese determinar las consecuencias de las indicaciones que se habían presentado, cosa que nunca ocurrió. En particular, nos parece que, me imagino que será importante conocer el monto de la deuda que se está estimando, cosa que no ha pasado. La deuda depende, la comisión técnica la estimó con dos factores, el 7% y la mutualización, y calculada respecto a una cierta cartera de afiliados. Aquí con estas indicaciones se han alterado dos de esos aspectos. Por una parte, se considera solo el 7% y no la mutualización, y por otra parte, se considera otra cartera. Y no sabemos cuál es el monto de esa deuda, pero le puedo asegurar, presidente, que no son 1.000 millones. Entonces, es complejo que ustedes ya vayan a votar, por supuesto que si ustedes lo deciden así, pero sin conocer cuál es la deuda que se está estimando en los términos de estas indicaciones. Eso, presidente. A ver, precisamente, aquí no vamos a actuar a tontas y a locas ni sin saber lo que estamos votando. Así que si requiere una precisión, se hace. Está claro que el Ejecutivo no acogió la mutualización, eso está claro, está definido bien así en la enmienda. Respecto a la cartera, no sé cuál es la duda. Yo entiendo, pregunto al Ejecutivo, aquí estamos hablando de un corte que se hace a abril 2020. Ese es el corte de cartera y el pasivo se calcula a ese corte para definir qué precios finales quedan por debajo del precio que tenían esas personas o esos contratos, y a partir de ese volumen de contratos que quedan con un saldo a favor, se calcula un pasivo. Y ese pasivo tomado a abril 2020. No sé en qué habrá variado eso o no cuando se alude a la cartera. Superintendente, para que precise bien ese punto. Si gusta. Presidente, yo quiero ser bien enfático respecto de un punto que aquí se ha emplazado. Si el regulador da una cifra, no tendría sentido alguno sostener la circular que mantiene el pasivo contingente. Por tanto, si yo doy una cifra, las ISAPRES tendrán que estar obligadas a tener que provisionar esa cifra. Y sabemos cuál es precisamente el efecto de ello. Por lo tanto, no entiendo el emplazamiento que se está haciendo, más aún cuando hay elementos que están variando en virtud de la tramitación de este proyecto de ley, y eso ha sustentado la ampliación de plazo que hemos dado respecto a la circular anterior. Respecto a la cartera, ¿estamos en lo correcto en cuanto a que es el corte de abril 2020, la cartera afecta? Está en lo correcto, presidente. Ya, o sea, no hay cambio de cartera de población afectada o beneficiada respecto del monto de devolución. No, es posible que la gente que se va yendo, lo que ha ido acumulando deuda, vaya cortándose en la medida en que se van yendo del sistema. Muy bien. Presidente. Senador Durana, antes de votar. ¿Y las personas que salieron del ISAPRE antes del fallo, ya o que serían beneficiados de la deuda si ni siquiera
se habría dictado el fallo en esa fecha. Sí. O sea, usted habla entre abril 2020 y 30 de noviembre del 22. Sí. Ese mundo, superintendente. Sí, perdón, presidente. Sí, es pertinente la pregunta del senador Durana. Por su intermedio, todos aquellos contratos que terminaron antes de las sentencias no están afectos, digamos, a este tema. Se fueron antes, por lo tanto, no había ningún derecho que se haya generado a partir de la sentencia hacia atrás, solamente hacia adelante. O sea, la gente que se fue el 30 de noviembre, por decir una fecha corte, no están dentro de lo calculado. No impetran devoluciones. No, exacto. Está claro. En votación. Numeral 12 de las indicaciones, secretario, por favor. Gracias, presidente. El presidente pone en votación la indicación número 12 que se contiene en la página 41 del comparado. Honorable senador Chaguán, ¿cómo vota? Yo creo que efectivamente es necesario que la superintendencia tenga facultades, porque yo creo que es la llave maestra, pero como he hecho una reserva de constitucionalidad, me voy a abstener justamente para dejar la vía libre para eventualmente iniciar una acción en esa dirección. Me abstengo. Senadora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor. Senador Latorre, ¿cómo vota? Brevemente voy a fundamentar el voto, presidente, secretario. Yo creo que este es un artículo bien relevante, dado que las personas que judicializaron, ¿no?, masivamente los cobros excesivos van a estar esperando cuánto es lo que les deben y cómo se les va a pagar y en cuánto plazo, ¿no? Y entonces este artículo, con todos los numerales, es el que especifica, ¿no? Y de hecho el último párrafo de la indicación así lo dice. La presente circular también deberá indicar la forma y plazo en que las instituciones previsionales de salud notificarán a las personas afiliadas de los cambios efectuados en los contratos de salud, producto de las adecuaciones, etcétera. Por tanto, esto es lo que van a estar mirando finalmente las personas, de cuánto les deben, ¿no?, las ISAPRES, cómo se les va a pagar, en qué plazo, etcétera, y ese es el rol de la superintendencia. Me parece que es muy importante que el fallo, en este caso el fallo de la Suprema, se aterricen en la ley y en la manera en cómo se va a operar aquello, y cómo también vamos cerrando procesos de judicialización futuro, que esa es una de las preocupaciones que hemos debatido largamente en esta comisión. Voto a favor, presidente. Sigamos. Senador Durana, ¿cómo vota? Voy a votar en contra, presidente, con el objetivo de poner el punto y la votación separada en la sala. Creo que efectivamente el tema de la mutualización debería ser analizado por el Senado. Señor presidente, ¿cómo vota? Voy a fundamentar el voto. Este es un punto crucial dentro del sistema porque es un tema extremadamente judicializado. Este fue el fallo más gravitante hace un año atrás. Este es el fallo que trae montos altísimos y trajo la primera controversia respecto a la viabilidad del sistema. La segunda fue la del GES, que ya está en ejecución, y por lo tanto tuvimos un largo proceso de estimaciones de monto, de pasivo, de fórmulas de estimaciones de monto de pasivo, fórmulas de pago del pasivo, de si era 10 años, si era hasta 10 años, cómo se pagaba esto. Y la mutualización efectivamente vino de la propuesta de la Comisión Técnica que creó esta Comisión de Salud. El punto es que ese criterio no fue tomado en el fallo judicial y por eso quien habla ha sostenido desde el principio que este es un tema opinable, no es un tema sagrado, es un tema que ha sido un criterio en la historia judicial chilena, en la lógica de los seguros privados, pero dejó de serlo en las últimas sentencias. Uno puede estar a favor, en contra de lo que dice la Corte Suprema o la doctrina de la Corte Suprema, pero no de los fallos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos frente a un punto insalvable a mi juicio en cuanto a que es perentorio que se aplique un criterio determinado, que a mi juicio es el criterio que viene en la enmienda, para que haya claridad exactamente a las personas de cómo esto va a poder ocurrir. Personalmente creo que el tiempo que está por delante, si uno hace ciencia ficción a 10 años plazo, yo no sé si va a haber sistema, si van a haber ISAPRES en pie o no, sinceramente. Es muy difícil prever si la norma que estamos aprobando va a ser
va a tener vida en alguna oportunidad respecto a que exista ese plan de devolución de verdad con ISAPRES que estén en condiciones de poder hacerlo. No lo sé. Ese es un tema que está hoy día sujeto a muchas calificaciones. Yo creo que los informes que han llegado hay que leerlos, revisarlos. Yo los sugiero eso a los miembros de la comisión porque todos tienen características en derecho que ninguna es despreciable, uno puede opinar, pero ninguno de ellos uno lo puede desestimar, a mi juicio. Como no viene exactamente aquí en ley el detalle del plan de devolución, porque cada ISAPRE tiene que hacer a la superintendencia la presentación, ya un consejo asesor, y aquí hay varias cosas de por medio, yo creo que los temas de mutualización, los temas que están flotando todavía, más allá de esta enmienda número 12, tienen que tener un cauce. Van a tener que tener un cauce en un minuto determinado a través de la institucionalidad que se está creando para resolver el plan de devolución y que tiene que hacer la calificación de monto, por persona, por contrato, por ISAPRE, para poder establecer esto. Por tanto, en ese contexto, con estas interrogantes que dejo planteadas, mi voto es a favor de la enmienda del Ejecutivo para este propósito. Secretario, resultado de la votación. Sí, señor presidente, por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, quedaría aprobada la indicación número 12. Indicación 13, secretario. Sobre el plan de devolución y de ajuste, vinculado al mismo punto que ya estamos conversando. Página 44. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, en la página 44 del comparado se contiene la indicación número 13 de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, que reemplaza el artículo 3º por el siguiente. ¿Lo procedo a leer, señor presidente? Sí. Muy bien. Artículo 3º. Dentro del plazo de un mes contado desde la publicación de la circular mencionada en el artículo anterior, prorrogable por una única vez por un mes, las instituciones de salud previsional deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, el cual deberá incluir al menos lo siguiente. Letra A. Una propuesta de devolución de la deuda que resulte de la aplicación de las reglas contenidas en el artículo anterior para cada mes en que se ocupó una tabla distinta a la tabla única de factores contenida en la circular IF número 343 de 11 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Salud. Esta propuesta deberá contener al menos el número de contratos afectos a devolución, los montos a devolver a cada persona afiliada por contrato de salud expresados en unidades de fomento, el plazo máximo de devolución, las modalidades de devolución y todos los antecedentes que den cuenta de la valorización de la deuda. B. Una propuesta de reducción de costos de la institución. C. Una propuesta fundada de alza de precio base para todos los contratos que administre en un porcentaje o monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias. Respecto a la propuesta señalada en el literal A anterior, el plazo de devolución de la deuda podrá ser de hasta 10 años. Respecto a los montos adeudados, las instituciones de salud previsional podrán ofrecer devolver dichos montos a las personas afiliadas en forma de excedentes, pudiendo ellas requerirlos para los fines previstos en el inciso 4 del artículo 188 del Decreto con fuerza de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. Para estos efectos, la deuda se devengará mensualmente en cuotas iguales que se reconocerán en la cuenta corriente a que se refiere el artículo 5. Alternativamente, las instituciones de salud previsional siempre podrán ofrecer acelerar el pago de la deuda y pagar parcialmente o la totalidad de la deuda en efectivo directamente a podrán ofrecer acelerar el pago de la deuda y pagar parcialmente o la totalidad de la deuda en efectivo directamente a las personas afiliadas. Respecto de la propuesta de alza establecida en la letra C anterior, esta no podrá considerar el déficit que pudiese haber presentado la institución de salud previsional con anterioridad al 30 de noviembre de 2022. La Superintendencia de Salud, previa revisión del cumplimiento de los contenidos mínimos del plan respectivo,
lo remitirá dentro del plazo de 5 días al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales, el que tendrá 30 días para emitir una recomendación fundada por plan presentado por cada institución de salud previsional. Cumplido dicho plazo y considerando la recomendación del Consejo, la Superintendencia deberá pronunciarse sobre el plan respectivo, aprobándolo o instruyendo cambios necesarios para su aprobación, dentro del plazo de 10 días contados desde que se recibió la respectiva recomendación del Consejo. En contra de esta resolución no procederá recurso alguno. En el evento que la Superintendencia de Salud instruya cambios al plan, la institución de salud previsional deberá presentar un nuevo plan con las modificaciones correspondientes, en un plazo de 30 días contado desde la notificación del acto administrativo que instruye las modificaciones. Recibido el nuevo plan de pago y ajustes, la Superintendencia deberá remitirlo dentro del segundo día hábil al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales, el que tendrá un plazo de 10 días para entregar su recomendación. La Superintendencia se pronunciará sobre este nuevo plan, aprobándolo o rechazándolo. En contra de la resolución que lo rechace, procederán los recursos de reposición y jerárquico. Si la Superintendencia rechaza el plan modificado, deberá fijar un plan de pago y ajustes, previa consulta al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales dentro del plazo de 30 días. En este caso, la Superintendencia podrá sujetar a la institución de salud previsional al régimen especial de supervigilancia y control que establece el artículo 221 del Decreto con fuerza de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud con las mismas facultades allí indicadas. La aprobación del plan de pago y ajustes por la Superintendencia constará en una resolución que deberá al menos explicitar el plazo máximo de devolución, las cuotas de devolución, las condiciones conforme a las cuales la institución de salud previsional respectiva hará las restituciones de los montos adeudados y la manera en que se notificará a cada persona. El incumplimiento, cumplimiento tardío o parcial en la entrega del plan de pago y ajustes o en la ejecución de éste se sancionará de acuerdo con lo establecido en el capítulo 7º del libro primero del Decreto con fuerza de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. Lo anterior sin perjuicio que en el caso de incumplimiento de la ejecución del respectivo plan, la Superintendencia podrá establecer directamente un plan de pago y ajustes de conformidad a las reglas establecidas en el inciso 8º. Hasta allí la indicación número 13, presidente. Muy bien, aquí hay varias enmiendas profundas. En primer lugar, me gustaría que el Ejecutivo precisara por qué de la ley corta original se cambia plan de devolución a plan de pago y ajustes, porque el concepto de ajuste es reajuste de precio. Segundo, que precisara el plazo en que la Superintendencia se va a emitir la circular, porque eso en el numeral anterior no está tipificado. Tercero, respecto de las definiciones de qué se entiende en la letra B, en la propuesta de reducción de costos. ¿Cuál va a ser la normativa, el criterio de reducción de costos que se va a imponer acá ISAPRE? Y tercero, y que esto es muy delicado, la propuesta fundada de alza de precio, que viene como consecuencia de esta ley corta y que sería el segundo reajuste a aplicar a los afiliados durante el próximo año. Me gustaría que esto se pudiera precisar muy bien en este minuto a la Comisión de Salud. Y, en cuarto lugar, respecto a los excedentes que viene en la letra C, posterior a ella, en cuanto que la deuda se devengará mensualmente en las cuotas iguales que se reconocerán en la cuenta corriente de excedentes, las características de la cuenta excedente que aquí se está señalando. Vamos a ver más adelante las características del Consejo. Este Consejo se le da un plazo de 5, 30, 10, para resumirlo de algún modo. 5 en primera instancia para que resuelva la Super, 30 para el Consejo, 10 de vuelta a la Super, ¿no es cierto?, para determinar si aprueba o no el plan de pago. Bueno, aquí surgen varias dudas y me imagino que otras más que están en la mente de los senadores, pero esencialmente aquí giramos de devolución a ajuste y reajuste de precios base. Tiene la palabra el Ejecutivo, la ministra, el superintendente. Muchas gracias, presidente.
Esta indicación, como se ha leído, tenía por objeto ampliar el contenido del plan de las ISAPRES, como mencionó el presidente, que tienen que presentar a la superintendencia. Ya no es solo un plan de devolución, sino que ahora es un plan de pago y ajustes. ¿Por qué? El plan de devolución estaba en el proyecto original. Sin embargo, en esta propuesta el Ejecutivo está recogiendo una de las propuestas de la Comisión Técnica, que es la posibilidad de tener un alza de precio base extraordinaria para todos los contratos, de manera de que las ISAPRES logren el equilibrio financiero. Esta es una posibilidad que se abre en esta indicación y que es extraordinaria, justamente atendiendo a la complejidad financiera que implica el cumplimiento de la sentencia y el agregado de la sentencia GES, que requiere tener a la vista la posibilidad de que logre el equilibrio financiero la industria. Sin embargo, esta posibilidad no puede ser desbalanceada en el sentido de que la ISAPRE, dado que se le está dando la oportunidad de tener un ajuste extraordinario, tiene que proponer medidas para la contención de costos, situación que se ha discutido aquí también largamente y latamente a través de todos los meses de discusión, de que la industria tiene que dar muestras, y es lo que justamente planteaban los senadores al comienzo de esta sesión, de que aquí no se está dando un favor a la industria, sino que se les tiene que exigir a cambio el que haya una propuesta de un uso más adecuado de los recursos. Recordemos que las ISAPRES históricamente han tenido pocas medidas, si no ninguna, de contención de costos, y que la costumbre ha sido el simplemente traspasar los incrementos de precio a los afiliados, lo que ha llevado al aumento del precio de los planes. Y por lo tanto, junto con la posibilidad del alza de precio base, que debe ser fundada, no puede ser cualquier propuesta, y fundada justamente en la situación de desequilibrio financiero producto de esta situación y no lo que venía arrastrando desde el pasado, tiene que estar acompañada de una propuesta de reducción de costos, también en el espíritu de lo que propuso la Comisión Técnica. Y respecto al plazo de pago, también se recogen las propuestas de la Comisión Técnica respecto a la devolución en el plazo de hasta 10 años, la devolución en parcialidades que se devengan mensualmente, y reduce justamente, para hacer todo más ágil y dado el tiempo que ha pasado y la necesidad justamente de dar más certeza a la población, se reducen los plazos dentro de los cuales el Consejo Consultivo y la Superintendencia se tienen que pronunciar sobre el plan de pago y ajuste. Señor presidente. Bien, muchas gracias, ministra. ¿Quiere complementar el superintendente? Sí, solo un punto muy breve. Lo que pasa es que usted preguntaba por el literal C, que habla de una propuesta fundada. Y debe ser una propuesta fundada porque en ningún caso puede ser una propuesta de alza arbitraria. Recordemos que eso es lo que se discutió durante todo este tiempo en la Corte Suprema, cuando no había fundamento que estableciera por qué razón se establece una alza determinada, se ha considerado arbitraria. Por lo tanto, tiene que fundar la ISAPRE por qué razón va a ser dicha alza. Muy bien. Senador Latorre, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, una duda sobre todo con el punto C, ¿no? Donde dice una propuesta fundada, justamente lo que acaba de decir por su intermedio el superintendente. Pero claro, en el fondo lo que tenemos acá es que la ISAPRE paga y después propone un alza para compensar esos pagos. O sea, en la lógica de un seguro privado, ¿no?, con fines de lucro, que busca siempre su equilibrio financiero, va a tener ese fundamento. Y ahí mi pregunta es cuál es la atribución de la Super respecto a si es que lo considera no fundado o infundado, digamos, esa alza, de fijarle un límite a la hora de esa compensación, digamos, o de esa alza que propongan las ISAPRE. Ahí tengo una duda más bien operativa porque, claro, cada ISAPRE además es distinta, cada ISAPRE tiene realidades financieras distintas y, por tanto, pueden haber distintas propuestas de alza, digamos, ¿no? Y ahí cuál va a ser o cómo es la operacionalización respecto del rol de la superintendencia para fijar esos límites. Esa es mi consulta, presidente. Quiero agregar que, a ver, si avanza la propuesta de ICSA que está en la Cámara de Diputados y también sale así del Congreso Nacional, abril, la aplicación. Si avanza como está la letra C de este numeral,
significa, sacando los cálculos, julio, agosto, viene la segunda alza de precios a las personas. Entonces, a mí me gustaría una explicación política de cómo vamos a responder frente al castigo al usuario, que significa algo que, bueno, ustedes ya han dicho que esta alza del ICSA es 3 puntos de 12 de la caída. ¿Dónde ustedes van a ir a buscar el ajuste? Me pregunto yo. ¿Van a ir a buscar el ajuste aquí, en aumento de precio base? Ahí lo van a buscar. Entonces, yo no quiero ser catastrofista, pero la tendencia natural de la ISAPRE va a ser a colocar todos los huevos en la canasta de ese reajuste que está aquí planteado en este numeral, y eso puede ser demoledor para las personas. Lo quiero decir con total claridad, porque eso no tiene un ICSA de límite. No, el ICSA ya va a estar aplicado. Es un reajuste extraordinario por una vez que tiene todos los elementos, incluso licencias médicas, prestaciones, todo entra en la consideración. Entonces no hay nada que a uno lo haga imaginar que ese puede ser el balazo de oro para alguien que quiere subir los precios hasta el infinito para equilibrar el sistema. Entonces, perdónenme, pero tengo que plantearlo porque esto es parte de un escenario que ya no es tan ficción, se adelanta todos los días. Yo lo que no quisiera es legislar a favor de una sentencia de muerte al bolsillo de los afiliados, porque si le estamos dando hoy noticias de rebajas por GES, después por devoluciones, cuando ocurra, esto puede ser francamente desbordante respecto a lo poco que puedan haber ganado en esas dos judicializaciones si finalmente suma y resta el precio base, se va a las nubes y esto termina ni cuadrando en la caja la ISAPRE, ni tampoco estabilizando el sistema, sino que pagando una vez más la cuenta a las personas. Me asalta a mí esta duda de fondo respecto a esta letra C, que es la más, y yo diría, innovadora dentro de este numeral, porque claramente abre la puerta por una vez, pero basta una vez para reajustar todos los precios base de todos los planes de salud. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. En la misma línea, porque lo que estamos viendo acá es ver cuáles son las reglas del juego para la presentación del plan de pago. Y esto creo que hay que mirarlo de una manera más sistémica, de acuerdo también a lo que usted señala, porque producto del fallo GES ya se produce una rebaja. Con el ICSA, si es que se aprueba, va a haber un incremento. Con la tabla única de factores, una baja. Y con el reajuste del precio del plan de base, va a haber. Entonces tenemos baja, subida. Eso tiene que ser mirado de manera integral, porque si no estamos dando, entre comillas, estoy pensando en los usuarios, no en las prestaciones, sino en el tema ya del pago, de cuánto me cuesta un plan, buenas noticias, malas noticias, buenas noticias, malas noticias. Eso no se sostiene mucho. O sea, lo que ellos van a ver efectivamente va a ser un perjuicio en lo que significa el plan. Además, no se establece un techo. Y lo digo que esto tiene que ser visto de esa manera porque al final del día ¿es posible, esa es la pregunta, compensar los puntos que restan para la sostenibilidad del sistema o no? Y esa es la pregunta que a veces siento que nadie quiere ir a responder, porque si no podemos, yo creo que es minuto en que tengamos ese. Exactamente, porque si vamos a pasar de 3 a 6 y van a caer en insolvencia igual, además la realidad de las ISAPRES no es homogénea, no todas tienen la misma realidad. Entonces creo que ya es hora de entrar en esa, por eso no sé incluso cómo, no tengo resuelto el voto respecto particular de este artículo porque viene de la mano con otro. Así que lo dejo planteado. Yo creo que es bueno que abramos el debate amplio en esta materia y podamos tener claro el horizonte. O sea, si efectivamente hay viabilidad, incluso haciendo estos ajustes respecto del sistema de las ISAPRE. Muy bien. Gracias. Senador Latorre, senador Durán y senador Chaguán en ese orden. Senador Latorre, por favor. ¿No? Ah, ya. Ya, cómo no. Senador Durana. Gracias, presidente. Bueno, quizás esta indicación va muy de la mano con la votación anterior en relación a la insistencia que nosotros tenemos con la mutualización. Yo quisiera consultarle al Ejecutivo porque
En este plan de pago y ajuste, escuché a la señora ministra decir que ellos van a empoderar de mejor forma el Consejo Asesor. Hoy día la superintendencia o este Consejo Asesor aparece solo en función de que la superintendencia lo requiera, y yo quisiera consultar si es que efectivamente vamos a tener un Consejo Asesor empoderado e independiente, porque si un poco va a bailar al ritmo del Ministerio, de lo que se quiera legislar, creo que no tendría mucho efecto. El segundo punto, la segunda consulta es con respecto a este literal C, que yo creo que es clave, porque hoy día vemos que la única solución aquí es subir los costos en los planes de salud. Básicamente, que si la deuda es importante, obviamente que va a haber un aumento mayor en los costos de salud que finalmente lo van a pagar las personas que están afiliadas al sistema privado y fundamentalmente aquellos que no tienen ninguna otra posibilidad, porque volver al sistema único o al sistema público no van a tener acceso a nuevos sistemas de salud y obviamente que va a empeorar su calidad de vida. Y lo último, ¿qué significa esto de contención de costos? Que requieran cambios de regulación. La verdad que son que las comunicaciones serán por carta certificada, que pueden haber cambios por vía administrativa. Y yo quisiera que me pudieran explicar qué significa esto de cambio regulatorio en la contención de costos. Muy bien. Gracias, presidente. Senador Chaguán, y antes una prórroga de 20 minutos, por favor. Perdona, tengo hipoacusia, entonces. ¿No? Sí, pero yo por no. eso me exacerbé con la campana. Sí, me gusta el sistema manual. Bueno, primero señalar que tengo algunas preocupaciones. Y esas preocupaciones dicen relación fundamentalmente con lo que está planteado en este articulado, en esta propuesta. Primero, porque yo comparto la misma inquietud del senador Durana desde el punto de vista de este Consejo Asesor y su integración. Este Consejo Asesor lo nombra el Ejecutivo prácticamente en su integridad en esta etapa. Primer tema. Segundo, que acá falta que el Ejecutivo comprometa si vamos a tener, por su intermedio presidente, la ministra, si vamos a tener o no una reforma. Porque la explicación respecto de la baja y el ICSA adelantado y luego la nueva aplicación con motivo de esta norma de un nuevo ICSA tiene una justificación, y eso me lo plantean los usuarios en la calle, entonces lo estoy contando porque me decían, mire, en la medida que yo tenga certeza en mi atención, uno. Segundo, en la medida que tengamos buenas noticias en términos de terminar con las declaraciones de salud, que tengamos noticias desde el punto de vista de términos de la discriminación. Pero el problema que tenemos hoy día es que se nos pide que hagamos un ejercicio con el costo político que estamos dispuestos a pagar, porque creemos que acá es importante entender que esto tiene costos desde el punto de vista de que hay una expectativa irresponsablemente generada, incluso con aplicaciones que decían cuánto le iban a devolver, suponiendo que eran dineros en efectivo que las personas iban a recibir, cuestiones que estaban muy lejos de cualquier realidad y que eran elaboradas por alguien, por algún personero que además tenía participación en el gobierno. Entonces quiero decirle que hay un problema ahí de consistencia. Entonces se generó mucha expectativa, pero la misma gente nos dice, mire, si prefiero, han dicho, que incluso no tenga una devolución si es que yo tengo certeza de un cambio o un avance a una reforma de la salud. O sea, es decir, si somos capaces de garantizar un plan garantizado universal u otra reforma que dé certezas a los afiliados. Hasta ahora eso hasta ahora no es parte de esta conversación. Y yo le quiero señalar que yo no puedo votar esto porque vamos a tener que nosotros darle una explicación al país respecto de nuestra votación, pero los que tienen la herramienta
para avanzar en una reforma no somos nosotros, sino que es el Ejecutivo. Entonces le quiero señalar, el Gobierno no puede responsabilizar después a esta comisión respecto de una materia que es responsabilidad del Gobierno. Entonces yo quiero señalarlo claramente, porque yo no quiero finalmente que después se apunte con el dedo a esta comisión por lo que votó o no votó, cuando el compromiso de avanzar una reforma todavía lo seguimos esperando hace mucho tiempo. Y acá quiero decirle que en esta materia, más allá de cuál será la reforma, yo creo que los 5 miembros de la comisión, por lo menos queremos saber cuál es la posición. No quiero señalar que tenemos posición respecto a avanzar en una u otra dirección. No, tenemos diferencias. Pero queremos saber cuál va a ser el criterio del Ejecutivo, porque si no sabemos cuál es el criterio del Ejecutivo, quiero decirle que después la explicación y los dedos van a apuntar a esta comisión, cuando en definitiva los responsables están allá, en términos de que son los responsables, no, hablando del Gobierno, el responsable es el Gobierno, no el Congreso. Es el Ejecutivo, no el Legislativo. Ellos son los responsables, finalmente, de qué medidas se van a impulsar y cómo. Y, por tanto, hasta acá llegamos, por lo menos, presidente, yo este proyecto, este articulado, que pienso que no hay que votarlo hasta tener una respuesta del Gobierno. Sí, gracias, senador Chaguán. Quiero, antes de dar la palabra posteriormente al Ejecutivo, decirle que efectivamente estamos en un punto crítico porque quien habla al menos no va a estar disponible a aprobar esta enmienda, la número 13, bajo las condiciones que está planteada. Yo no estoy dispuesto a ser quien le dé un tiro de gracia a las personas proponiendo un reajuste sin límite para una vez que se despache la ley corta, porque si todo el esfuerzo se dice saquemos pronto la ley corta, la vamos a sacar para esto. La vamos a sacar para darle una noticia catastrófica a la gente. Por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto requiere medidas que tienen que ser de reformas básicas e indispensables. Yo no saco nada con aplicarle un precio base infinito a las personas y recién plantear una reforma de la salud para el año 2025, por favor. Este es el momento y se han planteado innumerables veces al Ejecutivo que se haga ahora un fin a la selección adversa del sistema, que se haga ahora un cambio de reforma indispensable. El inicio de una reforma indispensable va asociada directamente a este punto. La gente, si ve que solo es precio, a cambio de nada, porque las ISAPRES siguen la misma lógica de discriminación por riesgo, la verdad, no cuenta con nosotros en eso. Entonces yo le pido a la ministra que piense ahora en el Senado, hasta ayer la cosa era en la Cámara de Diputados, pero acá, al menos creo que tenemos un criterio bastante extendido, acá, para efectos ya de este artículo en particular, que es luz verde a un nuevo reajuste de precios, no. Y le pido que piense en un protocolo, que piense en las enmiendas que aquí va a negociar, porque este es otro escenario, este no es la Cámara de Diputados, y aquí se requieren definiciones del corto plazo de cómo vamos a enfrentar esto. Tiene la palabra el Ejecutivo, por favor. Sí, muchas gracias. Ciertamente es un tema bastante clave. Hay que entender de que es una situación de responsabilidad el aceptar que la industria pueda tener un ajuste extraordinario para su estabilidad financiera, que eso no es que no tenga un techo, porque justamente lo que ha planteado el Gobierno es que este plan de pago y ajuste implica la revisión incluso por un consejo que en otra enmienda estamos profesionalizando, que es un consejo que va a ser permanente, si se acepta esa otra enmienda que todavía no discutimos, y que incluso va a ser remunerado para fines de esta función, y que ese consejo es el que va a revisar los fundamentos tanto del plan de pago como del ajuste de precios y si está debidamente fundado o no. Ciertamente que como Ejecutivo hubiésemos preferido que no hubiera esta escalada de primero la rebaja, después el reajuste y después el tema de la devolución con la eventualidad de un segundo reajuste. Recordemos que esta es una posibilidad que tiene que ser fundada y que tiene que plantear la estabilidad financiera de la industria. Pero ciertamente nosotros, como ustedes bien saben, estuvimos dispuestos a consultar respecto a la prórroga de la sentencia GES y eso no fue posible, lo que nos llevó a plantear una medida urgente como es adelantar el reajuste de julio hacia el mes de marzo y que estamos esperando que se apruebe en la Cámara y que después se vea aquí en el Senado. Entonces, esto
si bien no dice que tenga un techo, sí va a tener una revisión por un órgano que es un consejo consultivo, que va a tener una formación profesionalizada, sí tiene que estar fundado. También nosotros tenemos el compromiso de presentar ejemplificaciones de cómo se puede hacer esa contención de costos, de manera de velar por una forma adecuada de contener estos costos, que es un sacrificio o un esfuerzo que se le está pidiendo a la industria en atención a esta posibilidad de ajuste de precio que entendemos, la entendemos necesaria justamente para dar estabilidad y el interés que tienen las personas de continuar teniendo sus servicios y la continuidad de las atenciones. Por lo tanto, es en ese sentido que se presenta. El alza no es homogénea por ISAPRE, cada ISAPRE tiene una situación distinta, cada una tiene que fundar, tiene un pasivo distinto, tiene una condición financiera distinta y cada uno tendrá que fundamentar cómo va a realizar los ajustes justamente de acuerdo al sistema de funcionamiento de la misma industria y cuánto es lo que está planteando que requiera de reajuste especial. Esto, por cierto, que es más complejo de explicar a las personas que si hubiese sido todo en un mismo momento, pero entendemos que ha sido en respuesta a la situación en la que estamos y que tenemos por responsabilidad que plantear estos temas. Plantear el plan de pago sin la posibilidad de reajuste, como estaba sin la indicación, en el fondo lleva efectivamente a un detrimento en la capacidad de estabilización de la industria. Y tampoco podemos abrirnos a que tengan un reajuste y no fijar ciertas condiciones, como que por lo menos se comprometa la industria a tener un mecanismo de contención de costos. Por eso nosotros, a juicio del Ejecutivo, esto está bien balanceado en el sentido de dar una posibilidad que es extraordinaria y que para nosotros es un esfuerzo otorgarla, pero a cambio de que efectivamente exista un compromiso de la industria a contener los costos y también a ser revisado esto por un consejo del cual estamos dotando de más atribuciones en otras indicaciones que aún no se han visto en esta comisión. Consideramos que es bien relevante, efectivamente, porque cierra el tema del cumplimiento de la sentencia, va avanzando en cómo se da cumplimiento a la sentencia y que las personas tengan certeza de que su dinero y lo que se le da deuda se les va a pagar, pero que también van a tener la posibilidad de seguir contando con los servicios en el mediano plazo. Con respecto al tema de reforma, senador Chaguán, nosotros ayer asumimos un compromiso público en la Cámara de Diputados de presentar un proyecto de reforma recogiendo los distintos elementos que ustedes están planteando y con una fecha que es marzo del 2025. Es difícil una fecha más temprana, puesto que también se nos ha solicitado tener un mecanismo más participativo, con participación de todo el arco político, que haya participación de los trabajadores, de representantes de la Asociación de Usuarios de la Industria, y ciertamente que es complejo abrir instancias muy participativas y además ir rápido al mismo tiempo. Y ciertamente pensamos que es necesario tener toda esa discusión. Estos son temas que hemos estado discutiendo por décadas y que es oportuno y es prudente darse un tiempo para plantear esas reformas y además hemos asumido el compromiso explícito de un plazo para presentarlas. Por lo tanto, creemos que con eso se salva este tema. Si es necesario hacer un protocolo distinto con la Comisión del Senado, bueno, por cierto que lo podemos analizar, pero nosotros ya asumimos ese compromiso público como Ejecutivo y creemos que eso es bastante significativo en el sentido de los plazos que estamos planteando en relación al tema de reforma que recoge, como bien mencionó el presidente al inicio de la indicación, al inicio de esta sesión, que recoge los planteamientos que se han exhibido en los distintos documentos que ha planteado la Comisión de Salud del Senado. Don Gonzalo Regada. Gracias, presidente. Bueno, señalar que la Comisión de Salud creó una comisión técnica, justamente porque este es un proceso complejo, y esa comisión técnica se demoró 3 meses en proponer una solución. Y esa solución significaba una deuda más pequeña, y con esa deuda más pequeña era posible resolver esto y volver a los equilibrios con alzas no tan importantes. Hoy día tenemos unas indicaciones que van en un sentido distinto, tenemos una deuda más alta. Yo estimo que mientras no se revise el tema de la cartera, que ya señalé, la deuda va a ser más alta incluso de lo que se ha señalado.
Y eso finalmente va a terminar en que si uno quiere efectivamente lograr el equilibrio de las ISAPRE, va a tener una alza de precios hacia los afiliados enorme, más alta de lo que no hubiésemos querido. Nos parece que la comisión técnica en ese sentido era bastante más razonable respecto a su solución. Por otro lado, presidente, efectivamente se están dando muchas instancias distintas que generan más incertidumbre en las personas, porque vamos a tener disminuciones de precios y después alzas de precios. Hubiese sido, creo, más conveniente que esas cosas se hubiesen juntado en un mismo tiempo, que al mismo tiempo se hubiese provocado la disminución y el alza. Habría sido mucho mejor. Y ya no ocurrió con el GES porque la Corte no lo permitió y la disminución de precios del GES ya se produjo y el alza se va a tener que producir con el anticipo del ICSA. Pero aquí, presidente, se está volviendo a hacer lo mismo y se está generando que la disminución de precios por tabla se produce en un determinado momento y que las alzas se van a producir meses después. Estamos volviendo a replicar el mismo problema y eso lo podemos resolver, presidente. Entonces, sugiero que ojalá eso se pueda perfeccionar para que no vuelvan a existir dos momentos, uno de disminución de precios y uno de alza de precios. Y respecto a la letra C, señalar, presidente, que si lo que se busca con esta letra C es reponer el equilibrio, creo que debiese ser redactado en esos términos, porque acá a mí no me resulta claro, en este texto al menos, que lo que se busque es reponer el equilibrio de las compañías. Si tenemos un monto de más de $1.000 millones, ¿con qué recursos se va a pagar eso? Eso uno debería entender que a donde dice el costo de las prestaciones, licencias y otros beneficios está incluido, yo no estoy seguro. Lo que sí me parece que si va a haber después una comisión de expertos y una superintendencia que va a tener que ajustarse a estos términos de la ley, y eso no es claro, es posible que los ajustes que se permitan ni siquiera alcancen en realidad para obtener ese equilibrio. Entonces, me parece que este es un tema que sugiero revisar. Eso, presidente. Senador Chaguán. Sí. Ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo lo puedo explicar? Yo creo que hay que sincerar las conversaciones, porque yo creo que si alguien propone una reforma a ser presentada en marzo del 2025, me digamos mejor que no va a haber reforma. O sea, que no va a haber reforma a la salud, como lo dijo inicialmente el gobierno del presidente Boric al inicio del mandato, que no estaba en la agenda. Eso se nos dijo. Cuando yo le pregunté a la ministra me dijo, no está en la agenda la reforma a la salud. Me quiero decir, en términos de que lo que esperaban era un sistema único, esperando este gran paréntesis. Pero escúcheme, si lo importante es que logremos sacarlo adelante, ministra, si por su intermedio, presidente. Si queremos una reforma, comprometámonos ahora con la reforma. Ya tenemos suficiente, créame, por lo menos tenemos comisiones asesoras de este gobierno, del anterior, o sea, acá se trata de cómo logramos sacar adelante. Si queremos con la participación necesaria y convocando rápidamente, pero si no hay posibilidad de aunar criterios para una reforma, quiero decirlo, el gobierno se farrea la reforma a la salud. El gobierno se está farreando la reforma a la salud. Se está farreando. Yo creo que pocas veces hemos tenido al oficialismo, que había sido reacio a avanzar en la reforma que planteó el presidente Piñera, y ahora al oficialismo y a la oposición, avanzar en una misma dirección, en una cosa intermedia. Es una oportunidad única. Entonces, yo le quiero decir es que la presentación de la aprobación de esta votación en particular, del artículo 6º, es muy compleja si es que no hay algo más sustantivo, más avanzado de la reforma a la salud y no en marzo del 2025, porque si usted me dice que va a sacar adelante la reforma en 9 meses, mire, en 9 meses los procesos fisiológicos logran dar a luz una criatura. Le quiero decir que en el ámbito político, en medio de una batalla electoral presidencial y parlamentaria,
le quiero decir que va a ser imposible que un parlamentario le empiece a hablar con más responsabilidad respecto de los efectos que respecto de cómo van a votar sus electores respecto de su propia candidatura. Ahora vemos algunos que a lo menos no tenemos elección, así que podemos actuar más libremente en esta materia. Pero hay otros que van a estar mirando el Twitter para votar, van a estar mirando, se lo quiero advertir, pues eso es lo que va a pasar, porque además tenemos diputados del 1%, con partidos del 1%, y que se consolidaron con el rechazo, entonces, con el en contra. Entonces, vamos a tener diputados que están mirando el Twitter para ver cómo suben, cómo las encuestas finalmente les dan o no el apoyo. Entonces, vamos a ver que no va a haber reforma, se lo quiero adelantar, no va a haber reforma. Y eso es mala noticia para el país. Sí, para ir cerrando ya esta sesión, decir que quiero dejarle planteado al Ejecutivo lo siguiente. Vamos a ver posteriormente la integración del Consejo Asesor, donde yo no entiendo por qué le eliminan los conflictos de interés. Eliminan el artículo 6, no lo entiendo. Si tenía inhabilidades para ser parte de él, si tenía el hecho de no haber sido ejercido en directorios de instituciones de salud previsional, y esto queda suprimido en esa enmienda. No, pero lo vamos a ver ahí, en su detalle, por qué. Pero, en definitiva, ese Consejo Asesor van a ser de designación directa en la primera etapa y por 3 años. Van a ser funcionarios de Hacienda, Economía y Salud. La primera vez. Y la primera vez puede que sea la única y la última, incluso. Entonces, yo lo dejo planteado ese punto para que ustedes lo vean, porque está muy vinculado. No van a ser personas externas, no, van a ser funcionarios de los 3 ministerios. Y segundo, lo que ha dicho la senadora Orden y el senador Chaguán. Efectivamente, valorando el haber recogido 3 ideas de la Comisión de Reforma de la Salud que ha planteado el Comité Técnico nuestro, este ha sido un esfuerzo de 6 meses. Abrir otro proceso, ministra, usted tiene todo el derecho, el gobierno tiene todo el derecho, ¿cuánto más? Aquí se ha producido un grado de consenso donde estos mismos caballeros han dicho que están dispuestos a terminar con la declaración de salud, ¿o no? Están diciendo ellos, están dispuestos ahora. Entonces, ¿el gobierno quiere esperar al 25, al 2025 para terminar con la declaración de salud? Cuando se habla del corralito, ¿qué corralito va a ser el que tienen hoy día más de 600.000 personas enfermas crónicas, catastróficas, cancerosas, que no saben dónde ir? Ese es el corralito del presente, no del futuro, cuando haya un colapso de un ISAPRE. Entonces, si el gobierno no quiere tomar hoy reformas mínimas indispensables, hoy, no en las postrimerías del gobierno, que no va a tener destino a esa altura por tiempo electoral, yo creo que es insalvable esta enmienda número 13, que solo nos combina a dar más reajuste de precio y más castigo a los afiliados. Eso aquí va a tener un problema serio. No va a haber votos suficientes, prefiero decirlo al tiro. Y por lo tanto, yo le dejo planteado que usted piense en cómo conversa, negocia, hace protocolo para el senador respecto a la ley corta, porque aquí tiene una piedra angular que no se va a destrabar si no tiene una exigencia para ellos, para ellos. Porque aquí todo va en el usuario, pero ¿qué se le pide a la ISAPRES para este efecto? ¿En qué estamos? Y usted ve que aquí estamos todos de acuerdo en que hay que exigirle a la ISAPRES cambio de conducta radical respecto a la selección de riesgo, que es el problema que ha traído durante décadas. Bien, muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito. Se levanta.